Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Y vamos a empezar, sé que somos 50. ¿Mm? Bien. Bueno, habíamos concluido la clase pasada, ¿no?, con la resolución de apertura del concurso preventivo y cómo es que esta resolución de apertura se hacía saber a todo el universo de acreedores, ¿sí?, mediante una publicación de dictos en el boletín oficial y en un diario, en la que se ponía en conocimiento del universo en general la existencia de un concurso preventivo de un sujeto que había sido abierto. Y decíamos que esta publicación de dictos tiene efectos universales,
respecto de todo el universo de acreedores y de terceros interesados, y además tiene efectos que no admiten prueba en contra, iuris et de iure, es decir, no es admisible que ningún acreedor venga con posterioridad a señalar que no fue a verificar su crédito porque no tenía conocimiento o porque no vio la publicación de los edictos, ¿sí? Es la forma que tiene la ley para hacer conocer la existencia del concurso preventivo. También decíamos que pasa eso en otros ámbitos, eh, en los ámbitos registrales, incluso en, en el conocimiento de la ley, que se presume conocida a partir de la publicación en el boletín oficial, ¿sí? Bueno, muy bien. Ahora vamos a ir viendo cómo se desarrollan las distintas etapas hacia adelante del concurso preventivo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, habíamos dicho, que en la resolución de apertura del concurso preventivo el juez fija una serie de fechas, emite una serie de disposiciones que tienen que ver, por un lado, con los bienes y con ciertas cargas que le pone al concursado, y por otro lado, una serie de fechas para el cumplimiento de estas etapas que se van a ir desarrollando y que vamos a ir viendo. Entonces, fija una primera fecha que es una fecha hasta la cual todos aquellos que se consideren acreedores y que quieran participar en este concurso van a tener que ir de una forma especial a solicitar ser admitidos en el pasivo concursal, a solicitar la verificación de créditos. ¿Y esta fecha cómo es que hasta cuándo es que el juez la fija? ¿La fija él porque se le ocurre en un momento dado? No, no. La ley dice entre 15 y 20 días tiene que estar fijada esta fecha posteriores a la última publicación de dictos. Entonces ya empezamos, que hay que tener presente, miren, la presentación del concurso, la apertura del concurso. En la apertura el juez dice, bueno, este concurso se va a publicar por edictos, se va a hacer saber por edictos durante 5 días. Cuando el juez estime que va a ocurrir el quinto día de la publicación, el último día de la publicación, ahí cuenta entre 15 y 20 días y fija la fecha hasta la cual los acreedores pueden ir a verificar sus créditos. A partir de ahí empiezan una serie de etapas que ya están tasadas en cuanto a sus plazos en el concurso, que vamos a ir viendo. Entonces, desde que se abre el concurso preventivo, ya conocemos todas las fechas hasta el momento en el que se va a homologar, si todo funciona bien. No se preocupen, lo vamos a ir desarrollando, lo vamos a ir viendo. Entonces, una primera fecha que aparece ahí fijada en la resolución de apertura del concurso preventivo, entonces el juez dice, bueno, si hoy, 20 de octubre, se abre el concurso preventivo y yo hago una estimación de que los edictos se van a publicar entre el 1º y el 10º día de noviembre, y a partir entonces del 10 de noviembre computo entre, ¿cómo se llama?, 15 y 20 días a partir de esa última publicación y fijo esa fecha. Entonces digo, bueno, entre 15 y 20 días hábiles a partir del 10 de noviembre, y supongamos que tomo 15 días hábiles y entonces sería más o menos para el 5 de diciembre. Entonces el juez ahí, cuando abre el concurso preventivo, dice, hasta el 5 de diciembre los acreedores pueden ir a verificar sus créditos. Acá me están diciendo que les gusta el cuadro que tengo atrás. Sí, la verdad que está bueno. Podría yo ponerme la peluca. Y buenas tardes a todo el mundo. Bueno, me lo regaló un amigo y ahí quedó. Bueno, muy bien. Entonces se entiende cómo es la primera fecha. El juez estima, dice, hoy se abre el concurso, bueno, estimo que la última publicación haciendo saber este concurso va a ser para alrededor del 10 de noviembre y a partir de ahí computo 20 días. Ahí sí agarro ya el calendario, mejor dicho, computo 20 días y fijo la fecha, poner el 5 de diciembre hasta que los acreedores vayan, como fecha límite para que los acreedores vayan a verificar sus créditos. Muy bien. ¿A dónde tienen que ir a verificar sus créditos? No van a tener que ir por suerte, no van a tener que ir al juzgado.
El expediente entra en una especie de stand-by. Y entonces, ¿a dónde tienen que ir los acreedores? ¿Se acuerdan que dijimos, creo que dijimos, que el juez designa por sorteo, sí, lo hablamos del bolillero, a un funcionario, a un sujeto que se llama síndico, que es un contador? En el edicto, haciendo saber la apertura del concurso, va a estar el domicilio de ese contador y la fecha hasta la cual los acreedores tienen que ir a verificar sus créditos, como dijimos recién, y entonces los acreedores van a tener que ir al domicilio del síndico hasta esa fecha a verificar sus créditos, a pedir la verificación de sus créditos. Entonces no van a tener que ir al juzgado, van a tener que ir al domicilio del síndico, que es quien va a tomar las verificaciones. ¿Y cómo lo va a hacer? De acuerdo al artículo 32. El artículo 32 es muy importante. Primero, nos señala un límite temporal acerca de cuáles son los acreedores que tienen que ir a verificar sus créditos. Porque, fíjense, el concurso preventivo se abre y la vida de esa empresa sigue para adelante, no es que se para. Y la empresa, una vez abierto el concurso preventivo, continúa con su giro y sigue contrayendo probablemente nuevas obligaciones, nuevas deudas. Es esperable que se reorganice la empresa a partir de la presentación, pero no implica que no tenga nuevos créditos. Entonces la ley dice, momento, los que van a participar en este concurso son todos los acreedores, y así empieza el artículo 32, por causa o título anterior a la presentación. ¿Sí? Entonces, todos los acreedores que nacen con posterioridad a la presentación del concurso no están obligados a ir a verificar. ¿Y qué pasa con ellos? Para ellos, el concurso es como si no existiera. Si no se les pagan las deudas que se les deben, pueden ejecutar sus créditos, pueden pedir la quiebra también. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos un primer límite temporal. Todos los acreedores por causa o título anterior a la presentación. Y después tenemos otro, y después, mejor dicho, no existen limitaciones en cuanto a la calidad de los acreedores. La ley dice todos los acreedores, sin importar si son quirografarios, privilegiados, o a qué obedece su crédito. Presentación es la presentación del escrito del deudor que pide el concurso, ¿no? Me pregunta Marcela. Sí, Marcela, es esa la presentación. Cuando él pide el concurso, en la mesa de entrada. ¿Se acuerdan que la clase pasada dijimos que hay una serie de efectos cuando el juez abre el concurso que son retroactivos a la presentación? Por ejemplo, la suspensión de intereses. ¿Sí? Bueno, este también. Entonces, todos los acreedores por causa o título anterior a la presentación, a la fecha de presentación. Por eso es importante que en el edicto se indique cuándo fue la fecha de presentación. Así los acreedores saben cuáles tienen que ir y cuáles no. Decíamos recién que en cuanto a la naturaleza de los créditos, todos los que se consideren acreedores. Vamos a ver que hay alguna que otra excepción, así entre comillas, y hablamos algo de esto la clase pasada en cuanto a los acreedores laborales, que tienen esa especie, ese instituto que se llama pronto pago, que en la realidad no funciona. Ellos estarían, se trata de favorecerlos, estarían eximidos de pedir la verificación del crédito y de intentar el cobro mediante eso que se llama pronto pago. Bueno, ahora, cuando hablamos de todos los acreedores, no importa la naturaleza de sus créditos, quiere decir que los acreedores de, por ejemplo, obligaciones de hacer, también tienen que ir a verificar sus créditos. ¿Sí? Si, por ejemplo, yo tengo un boleto de compraventa, entonces tengo a mi favor una obligación de escriturar, también tengo que ir a verificar esa obligación de escriturar. Me pregunta a Mariana si el juez determina en la sentencia de apertura la fecha para verificación de los acreedores, y exactamente sí. La determina el juez al momento en que abre la presentación. Cuando él estima que concluye la publicación de edictos, fija entonces una fecha entre 15 y 20 días posteriores. Nosotros, en nuestro ejemplo, la fijamos el 5 de diciembre, si hoy estuviéramos abriendo un concurso preventivo, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Entonces, decíamos que todo tipo de obligaciones tienen que ir a verificar sus créditos, aún las obligaciones de hacer. Me dejaron colgando con la escritura, ¿sí? Compré un inmueble con boleto de compraventa no me escrituraron, tengo que ir a verificar la obligación de hacer, para que me otorguen la escritura, aunque no sea una obligación dineraria, porque todas las obligaciones tienen que ir a
a verificarse, a solicitar la verificación del crédito. ¿De qué forma lo hacen? De acuerdo al artículo 32. Hay que hacerlo por escrito, ¿no? Señala la ley. Es un escrito informal, que no tiene, no requiere ni de firma de abogado, ni de las formalidades procesales del Código Procesal. La puede hacer cualquier acreedor con la ley en la mano. ¿Y qué tendrá que decir ese escrito? Y ustedes ya se imaginan lo que tienen que decir. ¿Qué es lo que yo quiero? Es decir, quiero que soy fulano de tal, identificarme, poner mi domicilio, eh, explicar cuáles son los motivos por los cuales yo pido verificación de crédito, cuánto estoy pidiendo por capital, si estoy pidiendo intereses, si mi crédito tiene algún privilegio o es quirorafario. Y con esa petición de verificación, yo tengo que acompañar los títulos que yo eventualmente tuviera. ¿Sí? Puede ser que yo no tenga ninguno en ese momento, y vamos a ver qué es lo que pasa después. Supongamos que a mí me atropelló el colectivo, y después de atropellarme se presentó un concurso preventivo. Yo soy un acreedor que tengo que ir a verificar mi crédito y por ahí en ese momento no tengo nada, no tengo ningún título que me acredite, ¿sí? Por los daños y perjuicios que se me deben. Vamos a ver qué es lo que pasa con esos créditos. Pero yo tengo que llevar los títulos justificativos de los créditos, que suelen ser facturas, contratos, la hipoteca, los pagarés, los cheques y lo que fuera. Los adjunto con ese escrito que yo voy a presentarle al síndico hasta el momento que el juez señaló en la sentencia de apertura. Bien. Bueno, ese escrito no requiere, como dijimos recién, de ninguna formalidad. Y se acuerdan que yo les comenté que dentro de los requisitos formales para la apertura del concurso preventivo, dentro de los requisitos formales para la apertura del concurso preventivo, hay que acompañar un legajo por cada uno de los acreedores que el propio deudor está denunciando. Cuando el deudor se presenta en concurso, vimos recién que tiene que decir cuáles son sus acreedores. Y además tiene que acompañar un legajo con la documentación que tenga por cada acreedor. Esos legajos no se los queda al juzgado, que no les interesa, sino que se los da a la sindicatura, se los tiene el síndico. Entonces, cuando los acreedores van a verificar, el síndico agrega a ese legajo que ya tenía, que había formado el concursado, los pedidos de verificación de cada uno de los créditos. Marcela pregunta si tienen que ser los originales o copias certificadas. No, son los originales, pero el síndico, hay que llevar original y copia. Entonces el síndico al original le tiene que poner una notita que dice intervenido para el concurso de fulano de tal, y se los devuelve y se queda con las copias. ¿Sí? Todo esto justo en este momento está siendo objeto de una gran modificación. ¿Por qué? Por la pandemia. Entonces nos estamos todos digitalizando y entonces ahí está habiendo toda una movida acerca de cómo están recibiendo los síndicos ahora esas peticiones por escrito, abren una casilla de correo, cómo tiene que ir la documentación, cómo se verifica la autenticidad de la documentación. Bueno, todo eso está siendo ahora objeto de revisión y de distintas propuestas. Se está moviendo mucho el avispero en materia concursal con todo esto. Por la tecnología, ¿sí? Bueno, muy bien. Además de esto, por cada pedido de verificación hay que abonar un arancel, dice la ley, casi todos los acreedores, no todos los acreedores laborales, no, por ejemplo, y los de menos de X monto. Un arancel para gastos de la sindicatura, ¿sí? Que se agrega al crédito. Y otra cosa que es muy importante, que señala este artículo 32 que estamos viendo, que es un artículo bastante trascendente, son los efectos que tiene este pedido de verificación. Y la ley dice que el pedido de verificación produce los efectos de una demanda judicial. Produce los efectos de una demanda judicial. Pese a que no requiere de ninguna formalidad, ni siquiera de firma de abogado, produce los efectos de una demanda judicial. ¿Y cuáles son los principales efectos de una demanda judicial? Interrumpir la prescripción que estuviera corriendo. ¿Sí? Vamos de vuelta al caso del bondi que me atropella.
Yo tengo un plazo, según el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, de prescripción para iniciar esa demanda, que no me acuerdo, creo que es de 5 años, ¿sí? Eh, o de 2 años. Bueno, en el código anterior estoy seguro que era de 2 años, porque había esa distinción entre contractual y extracontractual. Entonces la responsabilidad extracontractual era por 2 años y la contractual por 10 años. Pero bueno, no importa eso, está corriendo la prescripción para que yo demande al chofer del bondi, a la compañía de seguros, a la compañía de colectivos, a todos. Está corriendo la prescripción desde que me atropellaron. Yo tengo que empezar a juntar pruebas, que no es sencillo. Entonces, me va corriendo el plazo de prescripción y esa prescripción se interrumpe cuando yo promuevo una demanda. Bueno, si la compañía de colectivo se presenta en concurso preventivo, esta petición de verificación tiene los mismos efectos que esa demanda, interrumpe la prescripción. ¿Sí? Bueno, esto es una cuestión bastante importante, que debe ser tenida siempre en cuenta. Bueno, muy bien. Llegamos al punto entonces en que vence ese plazo y el síndico ha tomado todas las verificaciones de crédito. El expediente sigue durmiendo en el juzgado porque, como dijimos, queda como en stand-by, hay que verificar que estén trabadas las inhibiciones generales de bienes, pero el procedimiento se hace de verificaciones, se hace por afuera, ¿sí?, del tribunal, en el domicilio del síndico. Una vez que ha vencido ese plazo, comienza un plazo posterior de 10 días hábiles, ¿sí?, según el cual, dentro de ese plazo, el propio concursado puede ir al domicilio del síndico y todos los acreedores que han pedido verificación del crédito también pueden ir al domicilio del síndico para ver las restantes verificaciones. No solo para verlas, sino para formular por escrito impugnaciones u observaciones a esas verificaciones. ¿Y por qué uno quisiera impugnar estas verificaciones que hacen los demás acreedores? ¿Sí? Por varios motivos. Primero, porque puede ser que las verificaciones sean incorrectas. Supongamos que el concursado dice, bueno, acá, como siempre, en todos los concursos viene la FIP a verificar su crédito, y el concursado diga, bueno, la FIP está pidiendo tanta plata, yo acá tengo comprobantes de haber efectuado el pago de 2 cuotas, por ejemplo, de la moratoria. Entonces observo el crédito, porque no le corresponde, ¿sí? Están mal calculados los intereses. O observo el crédito de un acreedor que está pidiendo privilegio y no le corresponde el privilegio. Esas observaciones tienen que formularse por escrito. Y también los acreedores pueden impugnarse entre sí, hacerse observaciones, hacerse impugnaciones entre sí, por varios y variados motivos. Porque, por ejemplo, yo soy un acreedor privilegiado y veo que vino a verificar otro acreedor privilegiado que no tiene derecho, entonces él va a competir conmigo con ese privilegio para cobrar su crédito. Ya lo vamos a ver de a poco, ¿sí? Pero yo puedo tener interés como acreedor en observarlo, en impugnar. Bueno, muy bien. Entonces, no te quedó claro de interrumpir la prescripción. Bueno, cuando supongamos que vos tenés un contrato incumplido, a partir de que se incumple el contrato empieza a correr el plazo de prescripción para que vos demandes. Si aquel que te debe el dinero se presenta en concurso preventivo, bueno, podés demandarlo porque se presentó en concurso preventivo, y como dijimos en la clase pasada, todos los acreedores tienen que verificar su crédito. Entonces, ¿qué es lo que podés hacer? Presentar el pedido de verificación. Ese pedido de verificación interrumpe la prescripción como si fuera una demanda. ¿Sí? Ah, perfecto. No sabía por qué se interrumpía la prescripción. Ah, eso lo entendí. Claro, se interrumpe porque es la demanda verificatoria, digamos así. No tenés otra forma. No podés iniciar una demanda porque este tipo está en concurso. Nadie puede iniciarla. Los acreedores por causa o título anterior tienen que ir a verificar sus créditos. No pueden seguir ejecutando ni pueden seguir promoviendo demandas. ¿Sí? Bueno, muy bien. Gracias. No, por nada. Entonces tenemos ese plazo posterior, desde que venció el plazo para verificar, de 10 días en que los acreedores y el deudor pueden ir al domicilio del síndico, pedir ver todos los legajos, todos los pedidos de verificación e impugnarlos y observarlos según lo estimen convenientes.
Esta etapa es una etapa muy importante y vamos a ver por qué, con un ejemplo más adelante. Bien, una vez que venció ese plazo de 10 días, esto está en el artículo 34 de la ley, una vez que venció ese plazo de 10 días, comienza a correr un plazo de 20 días, todos estos son días hábiles, ¿sí? Comienza a correr otra etapa, un plazo de 20 días hábiles. ¿Para qué? Para que el síndico elabore un escrito, una pieza fundamental del pleito, que es un informe por cada uno de los sujetos que fueron a verificar, un dictamen, un consejo al juez, dirigido al juez. Por cada una de las personas que fueron a verificar, se llama informe individual de créditos, está en el artículo 35, y por cada persona el síndico le dice al juez, el señor juez, vino fulano de tal, pidió esto más esto, su crédito no tuvo observaciones, yo realicé las siguientes medidas, ahora vamos a ver, yo le aconsejo que lo admita el crédito en el pasivo. O le aconsejo que no lo admita. O fue observado y esta observación para mí no corresponde. O le aconsejo que admita el capital pero no los intereses. O le aconsejo que admita el crédito pero no como privilegiado sino como quirografario. Es decir, por cada uno de los créditos él emite un dictamen, emite un consejo dirigido al juez. A los fines de emitir su consejo, el artículo 33 le dice, señor síndico, usted tiene facultades, pero más facultades es una obligación de tomar todas las medidas que considere necesarias a los efectos de ilustrar debidamente al juez sobre el pasivo, ¿sí? Sobre el pasivo que aconseja o que no aconseja admitir, en este caso. Entonces, es ahora sí que vuelve el trámite a la causa, porque ese informe individual de créditos del artículo 35, al vencimiento de ese plazo, tiene que presentarlo en el expediente. ¿Sí? Tiene que presentarlo en el expediente. Ese informe se agrega a la causa. Si no viene a ver, ahora, Marcela, vemos qué pasa con los acreedores que no vienen a verificar el crédito. ¿Sí? Bueno. Se agrega entonces ese informe a la causa y ahí comienza a correr un nuevo plazo de 10 días hábiles para que el juzgado, ¿sí?, resuelva cuáles son los acreedores que participan en este concurso, con qué medida, con qué alcance y cuáles no. ¿Sí? Es decir, emite una sentencia de verificación de créditos, una resolución del estado pasivo, una resolución de verificación de créditos. Es el juez el que va a decidir cuáles son los créditos y en qué medida que participan en este concurso y cuáles quedan afuera. Aquel acreedor que no fue a peticionar la verificación de su crédito porque no vio el edicto o porque no lo consideró conveniente, porque dijo, encima, a ver, el concurso no genera costas, entonces si yo contrato a un abogado le tengo que pagar los honorarios, y encima hay que pagar un arancel, y encima probablemente el tipo se presentó en concurso en Jujuy, y entonces haya que ir a verificar el crédito a Jujuy, entonces no me conviene y no voy. ¿Qué pasa con ese sujeto que decidió no ir o que directamente no vio los edictos? Bueno, puede pedir la verificación de sus créditos con posterioridad si lo estima conveniente. Si él se arrepiente y dice, bueno, voy a pedir la verificación de sus créditos, pero mediante un incidente que se llama de verificación tardía. Vamos a ver un poquito más tarde. Es decir, tiene que, no va ante el síndico, sino que va directamente ante el juzgado, tiene unas consecuencias diferentes. Por ahora el tipo, si no fue a verificar el crédito, no va a participar, entre comillas, de este concurso, ¿sí? Aunque no pierde su crédito. Pero no va a participar de este concurso. Entonces, decíamos, el juez va a sacar una decisión. Entonces donde va a decir cuáles acreedores son los verificados, los que se admiten o los que no se admiten en este concurso. A ver, esta decisión tiene sus complejidades y les voy a mencionar nada más, porque no se los voy a preguntar, que
a aquellos acreedores que el juez declara verificados, ¿sí?, o admisibles, que hay una distinción técnica, verificados o admisibles, son los acreedores a los cuales el concursado tiene que ir a pedirles la conformidad con una propuesta que todavía no sabemos cuál es, ¿sí? A partir del momento en el que el juez dicta esa resolución, entonces el concursado ya sabe cuáles son los acreedores a los cuales él tiene que ir a pedirles la conformidad con una propuesta que va a hacer. Ya puede empezar a negociar. Aquellos que han sido admitidos, ¿sí?, por el juez, no aquellos que el juez ha desestimado, que el juez ha declarado inadmisible, dice la ley. ¿Sí? Bien. Esta decisión del juez no es apelable, como no son la mayoría de las decisiones en el concurso de la quiebra. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué puedo hacer yo si me han dejado afuera, si me declararon mi crédito inadmisible? ¿O qué puedo hacer yo si me admitieron el capital, pero no los intereses, estoy disconforme? O si me dijeron que mi crédito era quirografario, pero yo lo pedí con privilegio y entiendo que es privilegiado. Bueno, no pueden apelar esta resolución. Esta resolución se notifica, como todas las resoluciones, por nota, o ministerio legi, que se suele decir, no se notifica por cédula, es decir, los acreedores tienen obligación de notificarse, porque fíjense que los plazos ya se saben por anticipado. Desde el primer plazo que fijó el juez, ya después son etapas que están tasadas en la ley. Anticipadamente ya sabemos cuándo vence. ¿Y qué pueden hacer estos acreedores entonces que han sido rechazados o parcialmente rechazados, que no están conformes? Promover lo que se llama un incidente de revisión, para que sea el propio juez, después con toda la prueba en la mano. Este incidente de revisión es como una demanda ordinaria, que tramitan un expedientito por separado en el mismo juzgado, para que sea el propio juez el que después refrende o revoque su resolución. Pero lo importante es esto: al universo de acreedores a los cuales el deudor tiene que pedirle conformidad, eso a los acreedores verificados y admisibles, dice la ley. Hay una pequeña distinción técnica que a nosotros no nos importa, entre verificados y admisibles. Porque tenemos que saber todos esos que el juez dijo, sí, esto sí, a esos hay que ir a pedirles la conformidad. Ahora vamos a ver un ejemplo, les voy a poner un ejemplo ahí compartiendo pantalla, para que veamos la relevancia que tiene esta decisión y la importancia que tiene esa etapa que ya pasó de ir a observar o de ir a verificar créditos, ¿sí? O de cómo pueden ser las principales maniobras que observamos en un concurso preventivo para obtener conformidad. Bueno, el juez acaba de sacar esta resolución, ¿sí? El concursado ya sabe entonces a quién tiene que ir a pedir la conformidad. Va a haber otras etapas, que vamos a hablar de ellas seguidamente después, pero lo importante es esto. Más adelante en el concurso preventivo, ¿sí?, se siguen sucediendo las etapas y al final de una etapa muy larga, que se llama periodo de exclusividad, que es la etapa más larga del concurso, que son 90 días hábiles, al final de ese periodo, el concursado tiene que llevar a la causa, tiene que traer al expediente las conformidades de los acreedores verificados. Tiene que traer un escrito que diga, presto conformidad a la propuesta que hace el acreedor. A ver, si le van a preguntar, para que lleguen a ser verificados, ¿tiene que coincidir que el concursado lo presente y que por sus propios medios también vayan al síndico? Es decir, no tiene que coincidir eso. A veces el concursado no considera que hay sujetos que no son acreedores y no los pone, o se hace el pícaro,
¿sí? Esperando que no los denuncia como acreedores suyos, esperando que el acreedor por ahí no vea el edicto y no vaya a verificar, pero el acreedor ve el edicto y va a verificar, entonces no va a haber un legajo anterior, sino que se forma en ese momento, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, decíamos. Una consulta, perdón. Sí. Una vez que el juez dicta la sentencia, ¿no?, de la verificación y dice que acreedores está bien, digamos, el crédito y se verifican y cuáles no, ¿en qué momento el concursado empieza a hacer la proposición o la propuesta a los acreedores? ¿Cómo se maneja eso? Bueno, esto es hasta que el concursado no tiene determinado por el juez cuál es su universo de acreedores, es lógico que él todavía no comience a negociar con los acreedores y todavía no tenga definida cuál va a ser su propuesta. No es lo mismo por ahí, por eso vamos a ver un ejemplo. Si un acreedor muy importante entra en el pasivo o queda fuera, la negociación puede ser distinta según eso. La ley no le exige que presente la propuesta hasta un determinado momento más adelante. Cuando está corriendo ese periodo de exclusividad, hay un momento en que le dice, señor, usted tiene que traer la propuesta a la causa porque si no le decretamos la quiebra. Lourdes dice, luego de esa resolución en la que se verifican y admiten los créditos, los acreedores conformes, ¿cuánto tiempo tienen para promover el incidente? No sé si lo menciono. La verdad que no menciono todo porque si no se van a volver locos. Tiene un plazo de 20 días hábiles desde que el juez dictó esa resolución donde le dijo que no, ¿sí? Para promover ese incidente. Si no lo promueve, queda definitivamente y para siempre afuera. Bueno, entonces, digamos, una vez que el juez dictó la resolución, yo ya sé quién es mi universo de acreedores y ya puedo empezar a negociar una propuesta que les voy a hacer a ellos. ¿Sí? Bien. Entonces dijimos que al final de esa etapa que está más adelante en el concurso, esa etapa larga que se llama periodo de exclusividad, el concursado tiene que traer la conformidad a esa propuesta de los acreedores. Ahora, en un principio tiene que ser la misma propuesta para todos los acreedores. Por ese principio de igualdad de los acreedores. No puede ser una propuesta a cada uno. Ahora, tiene que traer la conformidad del 100% de los acreedores, no. Del 100% no. La ley fija, pero de una parte importante del universo de sus acreedores, y la ley fija una doble mayoría de acreedores. Aquel acreedor que el juez rechazó en su momento y lo declaró inadmisible, si luego de promovido ese incidente de revisión logra que el juez revea su decisión y lo declare admisible o lo verifique, va a cobrar su crédito de acuerdo a la propuesta que ya esté eventualmente aprobada. Vamos a verlo eso, vamos a poco porque si no se arma un despelote mortal. Lo que quiero que entiendan es esto, ¿no? Al final del periodo de exclusividad tiene que traer la conformidad de los acreedores a la propuesta que él le va a hacer. Pero no es la conformidad del 100%, sino a una doble mayoría. ¿Cuál es esta doble mayoría? Tiene que traer la conformidad, dice la ley, de la mayoría absoluta de los acreedores computados individualmente, es decir, por persona, ¿sí? Y esa mayoría absoluta tiene que representar las 2/3 partes del capital total verificado. Ahí ya se armó un quilombo mortal. ¿Esto qué significa? Volvamos a la resolución del artículo 36. Entonces el juez, supongamos que fueron 5 acreedores en nuestro concurso. El juez dice acreedor 1, por tanto, por 10.000 pesos. Acreedor 2, por 50.000 pesos. Acreedor 3, por 100.000 pesos. Acreedor 4, acreedor 5. Entonces, a los efectos de las conformidades, se cuentan primero, persona por persona. ¿Cuántos hay? 5. Entonces, el concursado tiene que traer la conformidad de la mayoría absoluta, es decir, al menos de 3 acreedores. Pero esos 3 acreedores no pueden ser cualquiera de los 5, sino que el capital verificado, el crédito verificado,
de estos 3 acreedores tiene que ser por lo menos las 2/3 partes del total del capital verificado, ¿sí? Entonces, si esos 5 acreedores, por ejemplo, representan 1 millón de pesos,